El salón brillaba como si el dinero tuviera luz propia. Arañas de cristal colgaban del techo, reflejando destellos blancos sobre vestidos de gala, trajes a medida y copas de champán que nunca parecían vaciarse. El murmullo elegante de conversaciones importantes llenaba el aire, mezclado con risas calculadas y apretones de mano ensayados. Todo estaba diseñado para impresionar, para recordarles a todos que aquí se movía el poder. Yo di un paso dentro del hotel y sentí, de inmediato, que no pertenecía a ese mundo. No porque no supiera comportarme, sino porque llevaba años aprendiendo a hacerme invisible. Rashid caminaba a mi lado, impecable, seguro, disfrutando cada mirada que se posaba en él. Cuando notó que yo disminuía el paso, me tomó del brazo con una fuerza innecesaria y sin dejar de sonreír se inclinó hacia mí. Su voz fue apenas un susurro, pero cada palabra cayó como una bofetada. Quédate atrás, no te acerques demasiado. No quiero que arruines mi imagen. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Miré la copa de champán en mi mano, temblando ligeramente, incapaz de beber. Durante segundos interminables, el ruido del salón se apagó y solo escuché esa frase repitiéndose en mi cabeza. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Las conversaciones se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Las puertas principales se abrieron y un murmullo recorrió el salón como una ola. La nueva dueña de la empresa había llegado. Todos se pusieron de pie. Rashid me soltó el brazo y prácticamente corrió hacia la entrada, con la mano extendida y su sonrisa más falsa perfectamente colocada. Pero ella no lo miró. Sus ojos recorrieron el salón lentamente hasta detenerse en mí. Caminó directo hacia donde yo estaba y, frente a todos, dijo con una voz firme que silenció el lugar: Te he estado buscando durante 25 años, y te debo la verdad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Dime desde qué ciudad me estás leyendo y cuéntamelo. Me llamo Sania Iqbal. Tengo 66 años. Nací y crecí en Karachi, en una familia sencilla donde la dignidad siempre fue más importante que las apariencias. Mientras esa mujer me miraba como si me conociera desde siempre, sentí que las piernas me fallaban. Había algo en su rostro, en su forma de observarme, que me resultaba dolorosamente familiar, como si estuviera viendo un recuerdo al que no me había permitido regresar en décadas. Rashid seguía parado a unos metros confundido, con la mano aún en el aire. El sonido seco de una copa estrellándose contra el suelo rompió el silencio. Era la suya. El cristal se hizo añicos sobre el mármol, igual que la imagen de control que él siempre había proyectado. Varias personas giraron la cabeza, otras fingieron no ver. Yo seguía inmóvil, intentando entender por qué el centro de atención había pasado de él a mí. La mujer frente a mí extendió la mano con naturalidad. ¿Podemos hablar un momento en privado?, preguntó sin apartar la mirada. No era una petición. Rashid reaccionó al instante, avanzando un paso. Disculpe, pero mi esposa, ella lo interrumpió con un gesto suave pero definitivo. Lo sé, precisamente por eso. Sentí el peso de todas las miradas sobre mi espalda mientras caminábamos hacia una sala lateral. El ruido del salón quedó atrás, amortiguado por las puertas cerrándose. Por primera vez en años, nadie me estaba empujando, apurando o corrigiendo. Ella caminaba a mi ritmo. Eso por sí solo me desarmó. Sé que esto es repentino, dijo cuando nos sentamos, pero no podía esperar más. La observé con detenimiento. Elegante, segura, con esa tranquilidad que solo tienen las personas que ya no necesitan demostrar nada. ¿Nos conocemos?, logré preguntar. Ella respiró hondo antes de responder. No como deberíamos, pero conocí muy bien a tu padre. Mi corazón dio un vuelco. Nadie mencionaba a mi padre desde hacía años. Él me habló de ti, continuó, de tu talento, de tu disciplina, de todo lo que sacrificaste. Tragué saliva. Rashid siempre decía que exageraba cuando hablaba de mis estudios, de mi pasado profesional. Para él eso ya no importaba. Ella deslizó un sobre la mesa. Tu padre dejó esto preparado hace mucho tiempo. Me pidió que solo te lo entregara cuando estuvieras lista. Sentí un nudo en el estómago. ¿Lista para qué?, pregunté. Su respuesta fue directa, sin adornos. Para saber que siempre tuviste opciones. Y que nada de esto. Hizo un gesto vago en dirección al salón. Define tu valor. Escuché voces elevadas al otro lado de la puerta. Rashid discutía con alguien. Por primera vez no me sentí responsable de calmarlo, de proteger su imagen, de salvar la situación. Miré el sobre sin abrirlo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa, algo parecido a esperanza, aunque hacía años que no pronunciaba esa palabra. Ella se levantó y me ofreció una sonrisa tranquila. No tienes que decidir nada esta noche, dijo. Solo quiero que sepas la verdad. Se dirigió a la puerta y antes de salir añadió la frase que cambiaría todo. Hay cosas que tu marido nunca quiso que supieras, y tu padre se aseguró de que, cuando llegara el momento, él no pudiera tocarlas. Cuando regresamos al salón, el ambiente había cambiado.
Rashid evitó mirarme. Yo avancé con la cabeza erguida, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que algo dentro de mí empezaba a romperse o quizá, finalmente, a despertarse. Y así, en medio de un salón lleno de poder y apariencias, comenzó el momento más importante de mi vida. 35 años atrás, mi vida no tenía salones de gala ni vestidos elegantes. Tenía ruido de calle, ropa tendida en azoteas ajenas y el olor constante a tela recién planchada. Crecí en un barrio modesto de Karachi, en un departamento pequeño donde cada cosa tenía su lugar porque no había espacio para el desorden. Mi padre era contable. No trabajaba para grandes empresas ni vestía trajes caros. Llevaba libretas gastadas, lápices afilados con navaja y una paciencia infinita para explicar números una y otra vez. Mi madre era costurera. Pasaba horas frente a su máquina, cosiendo ropa para otras mujeres, arreglando dobladillos que nunca serían suyos. No teníamos lujos, pero tampoco carencias esenciales. Había respeto, silencio cuando hacía falta y una regla clara. El trabajo bien hecho era una forma de dignidad. Desde niña entendí los números como otros entendían los cuentos. Para mí no eran fríos ni complicados, eran orden, lógica, respuestas. Mientras otras niñas jugaban, yo ayudaba a mi padre a cuadrar cuentas. Me dejaba revisar sus libros y cuando encontraba un error sonreía orgulloso. «Tienes cabeza para esto», me decía. En la escuela destacaba en matemáticas y contabilidad, pero destacar no era suficiente. La universidad parecía un lujo inalcanzable para una familia como la nuestra. Aún así, lo intenté. Conseguí una beca parcial y el resto lo completé trabajando. Estudiaba de noche, limpiaba oficinas por la tarde y dormía lo justo para no desmayarme. Fueron años duros, pero también los más vivos. Caminaba largas distancias para ahorrar en transporte, repasaba apuntes bajo la luz amarilla de una lámpara vieja y me repetía que todo ese esfuerzo tenía sentido. Mi madre me esperaba despierta muchas noches, con té caliente y silencio. Mi padre no decía mucho, pero guardaba cada certificado como si fuera un tesoro. Yo no soñaba con riqueza, soñaba con independencia. Fue en la universidad donde conocí a Faris. No era el más guapo ni el más popular, pero tenía algo que me hacía sentir vista. Estudiaba ingeniería, siempre con libros bajo el brazo y planes en la cabeza. Venía de una familia sencilla, igual que yo, y hablaba del futuro con una convicción que contagiaba. Empezamos compartiendo apuntes, luego cafés baratos y sin darnos cuenta, sueños. Faris no me miraba como la chica aplicada, me miraba como alguien capaz. Me preguntaba mi opinión, escuchaba mis ideas. Para mí eso era amor. Pasábamos horas hablando de lo que haríamos cuando nos graduáramos. Él quería crecer, viajar, construir algo propio. Yo quería estabilidad, pero una estabilidad que no implicara desaparecer. Nos prometimos avanzar juntos, paso a paso. Por primera vez sentí que mi talento no era algo que debía esconder para no incomodar a nadie. Pero la vida rara vez respeta los planes de los jóvenes. La presión llegó disfrazada de oportunidad. A Faris le ofrecieron un programa en el extranjero, una salida profesional que no podía rechazar sin parecer ingrato o poco ambicioso. Al principio hablamos de distancia, de esperarnos. Luego empezaron las dudas, las llamadas más cortas, los silencios largos. Una noche me citó frente a la biblioteca. No llovía, pero el aire era pesado. No me miró a los ojos cuando me dijo que se iba antes de lo previsto, que necesitaba concentrarse en su carrera, que no sabía cuándo volvería. No hubo una gran discusión, no hizo falta. Entendí en ese instante que yo no encajaba en el futuro que él estaba eligiendo. Se fue con promesas vagas y una disculpa que no alcanzó. Desapareció de mi vida sin despedirse del todo, y eso fue lo que más dolió. Me quedé con mis estudios terminados, un título bien ganado y un corazón roto que aprendió a no esperar demasiado de nadie. Tardé años en admitir cuánto me había marcado esa pérdida. No dejé de creer en el amor, pero empecé a asociarlo con inestabilidad. El riesgo me cansaba. Yo quería algo seguro, algo que no se fuera de un día para otro. Quería paz, aunque viniera sin emoción. Esa necesidad se convirtió en mi punto débil. Fue entonces cuando apareció Rashid. Entró en mi vida con una sonrisa fácil y una seguridad que parecía inquebrantable. Trabajaba en ventas, conocía a todo el mundo, sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. No hablaba de sueños lejanos ni de sacrificios. Hablaba de orden, de progreso, de una vida bien llevada. Me hizo sentir que con él no habría sorpresas dolorosas. Yo, cansada de sostenerme sola, confundí control con protección. No lo supe en ese momento, pero mientras yo buscaba estabilidad, estaba a punto de entregar algo mucho más valioso, mi voz. Rashid supo esperar. No llegó con promesas grandiosas ni con discursos sobre el amor eterno. Llegó con algo que en ese momento de mi vida me parecía mucho más valioso, calma. Después de Faris, yo estaba cansada de la incertidumbre, de construir castillos que se desmoronaban sin aviso. Rashid era distinto.
puntual, correcto, atento a los detalles que daban sensación de orden. Me hablaba de futuro como quien habla de un plan bien diseñado, no como un sueño frágil. Me decía que conmigo se sentía completo, que admiraba mi inteligencia, que yo no tendría que preocuparme por nada si caminábamos juntos. Yo confundí esa seguridad con amor. Nos casamos sin grandes celebraciones. Fue una ceremonia sencilla, como a mí me gustaba. Mi madre lloró de emoción. Mi padre me abrazó fuerte y me dijo que confiara siempre en mi criterio. Los primeros meses fueron tranquilos. Vivíamos en un departamento pequeño, compartíamos gastos y rutinas. Yo trabajaba en una firma contable, Rashid avanzaba en su área comercial. Todo parecía equilibrado, justo, o al menos así lo recuerdo ahora, sabiendo que el control rara vez llega de golpe. El primer cambio fue casi invisible. Rashid sugirió que él se encargara de las finanzas para simplificar las cosas. No lo dijo como una imposición, sino como un favor. Así tú te liberas de esa carga, me aseguró. Yo acepté. Al fin y al cabo confiaba en él. El segundo cambio llegó con nuestro primer hijo. Rashid insistió en que lo mejor era que yo redujera mis horas de trabajo. Solo por un tiempo, dijo, nuestro hijo nos necesita. Yo dudé, pero cedí. Me repetí que era una pausa, no un final. Poco a poco esa pausa se alargó. Mis días se llenaron de tareas domésticas, horarios ajenos, responsabilidades que no figuraban en ningún contrato. Rashid empezó a corregirme en público por cosas pequeñas, cómo hablaba, cómo me vestía, que comentaba frente a otros. En privado lo disfrazaba de bromas. No seas tan sensible, me decía cuando algo me molestaba. Te lo digo por tu bien. Yo aprendí a reírme para evitar discusiones. Cuando intenté retomar mi carrera, la resistencia fue clara. Rashid no gritó, no hizo falta. Me habló de prioridades, de sacrificios, de la importancia de su imagen profesional. Gar Zambalo me dijo una noche con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mi imagen se está construyendo. Alguien tiene que sostener todo lo demás. Entendí el mensaje. Renuncié a mi trabajo poco después, convenciéndome de que estaba tomando una decisión madura. Guardé mis certificados, mis antiguos libros de cuentas y mis libretas en una caja que escondí en el fondo del armario. No se lo conté a nadie. Era mi forma silenciosa de no soltarme del todo. Entre esos papeles conservé una carta sellada que mi padre me había entregado el día de mi boda. Ábrela cuando lo necesites, me dijo entonces. No sabía por qué, pero nunca me atrevía a hacerlo. Con el tiempo, Rashid empezó a prosperar. Cada pequeño ascenso traía consigo un cambio sutil en su manera de hablarme. Su tono se volvió más autoritario, menos dispuesto a escuchar. Yo pasé de ser su compañera a convertirme en parte del escenario que debía lucir impecable. Organizaba cenas, recibía a sus colegas, sonreía cuando era necesario y desaparecía cuando las conversaciones se volvían importantes. El día de su primer gran ascenso lo recuerdo con claridad. Volvió a casa eufórico, hablando de poder, de contactos, de todo lo que ahora estaba a su alcance. Me abrazó, pero su abrazo no era de gratitud, sino de posesión. Ahora empieza lo bueno, dijo. Esa noche entendí, aunque todavía no quería aceptarlo, que el hombre que había elegido por su estabilidad estaba cambiando, y que en ese cambio yo ocupaba cada vez menos espacio. No lo sabía entonces, pero ese ascenso fue el punto de quiebre. El momento exacto en que su ambición dejó de convivir conmigo y empezó a pasar por encima de mí. La ambición de Rashid dejó de ser un impulso y se convirtió en una obsesión. Ya no hablaba de su trabajo, hablaba de cómo lo veían en su trabajo. La ropa fue lo primero. Trajes cada vez más caros, relojes que no necesitaba, zapatos que usaba solo para que otros los notaran. Luego vinieron los círculos sociales, cenas con gente importante, eventos a los que yo debía asistir solo para completar la imagen. Todo tenía que verse perfecto, incluso cuando por dentro nada lo era. Yo me convertí en el trabajo invisible que sostenía su vida. Planeaba reuniones, organizaba cenas, recordaba nombres, preferencias, fechas importantes. Sabía quién bebía whisky y quién prefería vino, quién necesitaba halagos discretos y quién quería sentirse el más listo de la mesa. Mi papel era que todo fluyera sin que nadie notara el esfuerzo. Rashid brillaba y yo desaparecía detrás del brillo. Con el tiempo empezó a burlarse de detalles que antes decía amar. Mi forma de hablar, mis elecciones sencillas, incluso mi risa. Habla más bajo, me corregía frente a otros. No hace falta contar eso. La palabra clase se volvió su arma favorita. Todo lo que yo hacía carecía de ella, según él, no era un insulto directo, era peor. Era una comparación constante que siempre me dejaba en desventaja. Al principio intenté adaptarme. Cambié mi forma de vestir, cuidé cada palabra, medí cada gesto. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, volvería a verme como antes, pero la meta se movía siempre un poco más lejos. Nada era suficiente, nada lo satisfacía del todo. La primera grieta real apareció el día que enfermé de verdad.
No era un resfriado leve, tenía fiebre alta y el cuerpo quebrado. Apenas podía levantarme de la cama. Rashid me miró desde la puerta, revisando su reloj. Tengo reuniones importantes, dijo, como si eso explicara todo. Le pedí que se quedara solo ese día. Suspira con fastidio y me aseguró que llamaría más tarde. No lo hizo. Pasé el día sola, temblando, preguntándome en qué momento me había vuelto tan prescindible. Nuestro hijo, Ayan, observaba todo. Era pequeño, pero no tonto. Empezó a imitar el tono de su padre sin darse cuenta. Me hablaba con impaciencia, corregía mis palabras, repetía frases que claramente no eran suyas. Rashid sonreía con orgullo cuando eso ocurría. Es inteligente, decía. Yo sentía un nudo en el pecho. No por mí, sino por lo que mi hijo estaba aprendiendo a normalizar. Los años pasaron y las humillaciones se hicieron parte de la rutina. No siempre dolían de inmediato, algunas se asentaban despacio, como polvo fino que se acumula sin que lo notes. Empecé a dudar de mí misma, de mi criterio, de mi valor. Dejé de hablar de mis ideas porque siempre parecían irrelevantes. Me convertí en espectadora de mi propia vida. El momento que nunca pude olvidar llegó una noche cualquiera, después de una cena con colegas de Rashid. Yo estaba en la cocina recogiendo platos cuando escuché risas desde la sala. No sabía que Rashid seguía hablando por teléfono. Me detuve al oír mi nombre. No, no, mi esposa no se mete en nada de eso, decía, divertido. Ella está para decorar, queda bien en las fotos. Las carcajadas al otro lado de la línea fueron inmediatas. Me quedé inmóvil con un plato en las manos. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se cerró en silencio. En ese instante entendí que para él yo no era una persona, era parte del mobiliario. Un accesorio útil mientras cumpliera su función. Rashid entró a la cocina minutos después y me encontró en silencio. ¿Todo bien?, preguntó sin interés real. Asentí. Era más fácil que explicar lo que ni yo misma sabía cómo nombrar. Esa noche me acosté mirando al techo, con una certeza incómoda instalándose lentamente. No estaba exagerando, no estaba siendo sensible, estaba siendo reducida. Y aunque aún no sabía cómo, algo en mí empezó a prepararse para el día en que dejaría de aceptar ese papel. Jan creció respirando el mismo aire que su padre, el de las apariencias. De niño era curioso y dulce, pero con los años empezó a medir su valor en función de lo que mostraba hacia afuera. La universidad, los contactos, la ropa correcta, el coche adecuado. Rashid se encargó de enseñarle que el respeto no se ganaba con coherencia, sino con estatus. Yo observaba en silencio cómo mi hijo se alejaba de mí no por rebeldía, sino por aprendizaje. Repetía frases que había escuchado toda la vida. Me corregía cuando hablaba de más. Me apuraba cuando caminaba lento. No lo hacía con maldad consciente. Lo hacía porque así se hablaba en casa. Cuando Ayan anunció que se casaría con Iva, Rashid estaba orgulloso. Buena familia, dijo, buena presencia. Iva llegó a nuestra vida envuelta en seguridad, perfumes caros y opiniones que no pedían permiso. Era educada, pero distante. Todo en ella parecía medido, pulido. Desde el primer día me hizo sentir fuera de lugar sin decirlo directamente. Observaba mi ropa, mi forma de servir la mesa, mis recetas. Es que ahora se hace diferente, comentaba con una sonrisa amable que no incluía los ojos. La casa empezó a encogerse, no físicamente, sino en lo que me permitía ser. Yo ya no era la anfitriona, era la ayudante. Iva reorganizó la cocina, cambió rutinas, decidió que era moderno y que estaba pasado de moda. Ayan la apoyaba en todo. Mamá, ya no se usa así, me decía. Las cosas cambian. Yo asentía, no quería conflictos, no quería parecer una suegra difícil. Cuando nacieron mis nietos, pensé que algo cambiaría, que habría un nuevo espacio para mí. Me equivoqué. Iva usó a los niños como una frontera clara. Aap Castile Purana Ay decía cuando no le gustaba cómo los cargaba o cómo les hablaba. No queremos confundirlos. Me dejaban verlos cuando era conveniente, cuando necesitaban algo. Yo esperaba esas visitas como quien espera migajas sin atreverse a pedir pan. Mi cumpleaños número 60 llegó sin anuncios. Yo había preparado una cena sencilla, como siempre. Rashid dijo que llegaría tarde. Ayan llamó para avisar que no podrían pasar. Iva tenía otros planes. Me senté sola en la cocina, con la comida servida para más personas de las que llegaron. Comí despacio, sin prisa, escuchando el tic-tac del reloj. No lloré. Me dolía más la costumbre de no importar que la soledad en sí. Poco después, buscando unos documentos para un trámite, encontré algo que no debía. Estados de cuenta de tarjetas que no reconocía. Movimientos que no cuadraban con nuestra vida diaria. Hoteles, restaurantes caros, regalos que nunca vi. Me senté en la mesa y revisé uno por uno, con la precisión que siempre me había definido. No era una confusión, era una doble vida financiera cuidadosamente separada de mí. Esa noche, cuando Rashid llegó, le pregunté sin rodeos. No levanté la voz, no acusé, solo pedí una explicación. Me miró como si yo fuera ingenua.
Son gastos de trabajo, dijo cortante. Le mostré los extractos. Su expresión no cambió y respondió: tú sabes de finanzas, no manaje Carlo. Esa frase cayó más pesada que cualquier insulto. No era solo indiferencia, era desprecio. Me estaba diciendo, sin rodeos, que mi conocimiento solo servía para cubrir sus excesos, que mi talento no tenía valor propio, solo utilidad cuando le convenía. Me quedé callada. No porque no tuviera respuesta, sino porque entendí algo con una claridad brutal. Yo había sido eficiente incluso en mi propia invisibilidad. Esa noche volví a abrir el armario y miré la caja donde guardaba mis viejos papeles. Pasé los dedos por los certificados, las libretas, la carta sellada de mi padre que nunca había abierto. La casa estaba en silencio. Ayaan y Iva ya no vivían allí, pero su presencia seguía ocupándolo todo. Rashid dormía tranquilo, seguro de que nada cambiaría. No lo sabía aún, pero algo se había desplazado. Una línea interna que ya no podía volver a su lugar. Y aunque todavía no tenía un plan, si tenía una certeza nueva, no era yo la que había quedado obsoleta. Era el papel que me habían obligado a interpretar. La noticia llegó una mañana cualquiera, envuelta en correos formales y murmullos nerviosos. La empresa había sido vendida. Un consorcio internacional tomaba el control y con él llegaba una nueva dirección. El nombre de la futura directora general empezó a circular como un rumor eléctrico. Venía del extranjero, tenía fama de implacable y no debía favores a nadie. En casa, Rashid leyó el comunicado en silencio. No levantó la vista hasta terminar. Cuando lo hizo, su expresión ya no era de seguridad, sino de alarma contenida. Todo su poder se sostenía en redes antiguas, en favores cruzados, en sonrisas que funcionaban porque los de arriba eran los mismos de siempre. Con la venta, ese suelo se movía. Empezó a hablar más de lo habitual, a revisar su teléfono a cada minuto, a repetir nombres como si invocarlos pudiera devolverle el control. Yo lo observaba desde la distancia que me había impuesto durante años. No era compasión lo que sentía, era claridad. La invitación a la gala llegó días después. Un evento de presentación en un hotel de lujo, vestimenta formal, asistencia obligatoria para ejecutivos clave. Rashid entró en modo operativo. Compró un traje nuevo sin pestañear, zapatos importados, gemelos que nunca había usado. Gastó como quien cree que la imagen puede sellar el destino. Cuando le pregunté qué me pondría yo, tardó unos segundos en responder, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Sacó unos billetes y los dejó sobre la mesa. Cómprate algo decente, dijo. Nada llamativo, no discutí. Fui a una tienda departamental y miré con atención cada etiqueta. El dinero alcanzaba para poco. Elegí un vestido azul marino, sencillo, bien cortado. No era nuevo el estilo, pero era digno. Me probé mis tacones viejos al llegar a casa. Estaban gastados, pero limpios. Me miré al espejo y vi a una mujer que había aprendido a hacer mucho con casi nada. No era vergüenza lo que sentí, era una calma terca. La noche de la gala llegó con puntualidad cruel. El trayecto en coche fue silencioso. Rashid repasaba mentalmente frases, estrategias, sonrisas. Yo miraba por la ventana, contando luces como cuando era joven y volvía tarde de estudiar. Al llegar, el hotel nos recibió con exceso, mármol, cristal, música suave, todo diseñado para impresionar. Apenas cruzamos la puerta, Rashid volvió a tomarme del brazo. Se inclinó hacia mí sin perder la sonrisa. El mismo susurro de siempre, ya ensayado. Peche Rao, me solté con suavidad y di un paso atrás. No por obediencia, sino porque entendí que esa distancia era el lugar que él había decidido para mí. Esta vez no me dolió igual. El salón estaba lleno. Mujeres con vestidos imposibles, hombres seguros de sí mismos. Yo sostuve una copa que no probé. Observé a Rashid moverse entre grupos, reír, asentir, exagerar su importancia. Ayaan y Iva también estaban allí. Ella brillaba en rojo, impecable. No se acercaron a saludarme. No me sorprendió. De pronto el murmullo cambió. Un silencio expectante recorrió el lugar. Las puertas principales se abrieron. La nueva directora general había llegado. Todos se pusieron de pie. Rashid se adelantó de inmediato ajustándose el saco, preparando la mano extendida. Yo levanté la vista por simple curiosidad, y entonces la vi. No supe explicarlo al principio. No fue su ropa ni su postura, fue la mirada. Sus ojos recorrieron el salón con una calma que no buscaba aprobación. Cuando se posaron en mí, el tiempo se contrajo. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre sin voz. Era imposible, me dije, y aún así algo en esa mirada me resultaba dolorosamente familiar. Ella ignoró la mano de Rashid sin esfuerzo. Caminó directo hacia mí, apartando a otros con un gesto suave. Se detuvo frente a mí y, por un instante, el salón desapareció. Vi en sus ojos una mezcla de reconocimiento y algo más profundo, algo que no se improvisa. En ese segundo entendí que esa noche no iba a terminar como Rashid había planeado.
Y supe, sin saber cómo, que mi pasado acababa de alcanzarme. La mujer frente a mí sostuvo el silencio con la misma firmeza con la que había atravesado el salón. No parecía incómoda por las miradas, ni apurada por explicar nada. Esperó a que mi respiración se acomodara y entonces habló. Soy la doctora Sara Faris, dijo con naturalidad. No levantó la voz, pero cada sílaba llegó nítida. Y sí, vine desde fuera, pero no vine a improvisar. Al decir su apellido sentí un leve vértigo, una coincidencia que mi mente rechazó de inmediato. Ella lo notó. No, añadió anticipándose, no soy la mujer que perdiste, no soy un regreso romántico. Hizo una pausa mínima suficiente para desarmar cualquier expectativa ajena. Soy algo distinto, soy una deuda. Sin pedir permiso, se giró hacia el micrófono que alguien había acercado con torpeza. No buscaba espectáculo, pero entendía el lenguaje del poder. Antes de continuar con el programa, anunció, quiero reconocer a alguien que esta empresa decidió olvidar. Varias cabezas se giraron hacia mí. Sentí el impulso de esconderme, de dar un paso atrás. No lo hice. Sara continuó precisa. Habló de una auditoría antigua que había evitado una sanción millonaria cuando los números no cerraban y nadie entendía por qué. Mencionó un libro mayor cuadrado a mano, sin software, cuando el sistema falló. Recordó una beca sostenida por méritos que casi se pierde por un error administrativo y cómo alguien lo detectó a tiempo. Esa persona fue Sania Iqbal, dijo. Su trabajo salvó carreras y presupuestos, y nunca fue reconocida. El murmullo volvió al salón, esta vez distinto. Rashid dio un paso al frente, nervioso. Con todo respeto, intentó intervenir. Sara lo miró por primera vez, no con enojo, sino con la distancia clínica de quien ya decidió. Sé quién es usted, dijo, y sé cómo habla de su esposa cuando cree que nadie importante escucha. El aire se tensó. Sara explicó sin dramatismo que antes de comprar la empresa había estudiado su cultura de liderazgo. No solo balances, conversaciones, bromas, comentarios. No compré esta compañía por venganza, afirmó. La compré porque la corrupción no siempre es ilegal, a veces es cultural. Y la podredumbre se propaga. Rashid abrió la boca, pero no salió nada. Allan observaba pálido. Yo sentía una mezcla de vergüenza y alivio, no por lo que se decía, sino porque alguien lo decía en voz alta. Sara volvió a mirarme, esta vez con una suavidad que contrastaba con su firmeza pública. Ahora, la parte que te concierne directamente, dijo, bajando el tono, yo no llegué a ti por casualidad, llegué por tu padre. El mundo se estrechó, mi padre. Sara explicó que lo había conocido años atrás, cuando él aún llevaba sus libretas gastadas y su ética intacta. Hablaron de números, de trabajo bien hecho, de una hija brillante que había sido empujada a la sombra. Él no me pidió favores, dijo, me pidió tiempo. Sacó un sobre idéntico al que había visto en la sala privada. Tu padre dejó instrucciones claras, continuó, un fideicomiso, una propiedad, documentos sellados. No quería que nadie los tocara hasta que llegara el momento correcto. Me miró a los ojos. Y ese momento no era cuando estabas lista para huir, era cuando estabas lista para ver. El salón parecía suspendido, nadie aplaudía, nadie hablaba. Sara cerró el sobre con cuidado. Esto no se resolverá aquí, dijo. Pero necesitabas saber que nunca estuviste atrapada por incapacidad, estuviste contenida por diseño. Rashid dio un paso atrás. Yo, por primera vez en años, di uno hacia adelante, no dije nada, no hacía falta. El peso de esa verdad recién pronunciada era suficiente. Sara guardó el sobre y añadió, casi en un susurro que solo yo escuché, tu padre confió en mí para custodiarlo, yo confié en el tiempo, ahora te toca a ti. Y así, sin promesas ni rescates, entendí que lo que estaba por abrirse no era una historia de amor tardío, sino la puerta a algo más peligroso y más real, mi propia elección. Sara no hizo un gesto grandilocuente. Simplemente inclinó la cabeza y señaló una puerta lateral que pocos parecían notar. Ven, dijo. Su tono no pedía permiso ni prometía refugio, ofrecía claridad. Caminamos juntas hacia un salón privado, aislado del ruido y de las miradas. Al cerrarse la puerta, el murmullo del evento quedó reducido a un zumbido distante. El silencio ahí dentro no era incómodo. Era denso, cargado de algo que llevaba años esperando. Sara dejó el sobre la mesa baja y se sentó frente a mí. No tienes que abrirlo ahora, dijo. Pero es mejor que lo hagas conmigo. Asentí. Mis manos temblaban no por miedo, sino por reconocimiento. Ese sobre no era nuevo para mí, era la confirmación de una intuición antigua, algo que siempre supe sin atreverme a nombrar. Lo abrí despacio. Lo primero que encontré fueron cartas. La letra de mi padre, inconfundible. Recta, paciente como él, leí la primera línea y sentí un golpe seco en el pecho. No era una despedida, era una previsión. Me hablaba de mí, de mis capacidades, de mi tendencia a ceder para evitar conflictos. Me decía que había observado cómo ciertas personas confundían estabilidad con control y respeto con silencio.
No mencionaba nombres, no hacía acusaciones, solo dejaba constancia de su mirada atenta. Debajo de las cartas estaban los documentos, un fideicomiso claramente establecido antes de mi matrimonio. Títulos de propiedad de un inmueble que reconocí de inmediato, el edificio antiguo donde crecí, el que mi madre había cuidado como si fuera parte de la familia. Nunca supe que estaba a mi nombre, nunca me lo dijeron. Las fechas, las firmas, todo era claro, legal, protegido. Imposible de tocar por cualquiera que no fuera yo. Tardé en comprender el alcance. No era una suma abstracta, era independencia real, suficiente para vivir con dignidad sin pedir permiso, sin justificar cada gasto, suficiente para elegir. Miré a Sara buscando alguna señal de exageración. No la había. Tu padre fue meticuloso, dijo. No dejó cabos sueltos. Sentí una mezcla de gratitud y tristeza que me desarmó. Mi padre había visto venir lo que yo me negué a reconocer durante años. No porque dudara de mí, sino porque entendía cómo opera el control, despacio, con palabras suaves, hasta que ya no queda espacio para disentir. No me había protegido de un hombre en concreto, me había protegido de un patrón. Sara me ofreció un vaso de agua. Lo acepté. No quiero que tomes decisiones esta noche, continuó, pero quiero que sepas que no estás sola. Me habló de recursos, no como promesas, sino como opciones, abogados independientes, seguridad si la necesitaba, un lugar donde quedarme sin dar explicaciones. Nada de eso estaba condicionado a que yo hiciera algo en particular. No había deuda nueva, solo información. Mientras hablaba entendí algo fundamental, nadie estaba intentando rescatarme, me estaban devolviendo herramientas. Eso era distinto, eso era respeto. Un golpe seco en la puerta nos interrumpió. Antes de que Sara respondiera, la puerta se abrió de golpe. Rashid entró con el rostro enrojecido, los ojos descompuestos entre la ira y el miedo. Su mirada fue directa al sobre la mesa, no a mí, no a Sara, al sobre. ¿Qué es eso?, exigió. Su voz no pedía, reclamaba. Dio un paso adelante y estiró la mano. Esto es asunto mío. Sara se levantó con calma y se interpuso sin tocarlo. No lo es, dijo firme. Rashid intentó rodearla. Yo reaccioné antes de pensar. Cerré el sobre y lo sostuve contra mi pecho. Fue un gesto pequeño, casi instintivo, pero definitivo. Rashid me miró como si no me reconociera. Dámelo, ordenó bajando la voz. No hagas un espectáculo. Por primera vez no sentí la necesidad de apaciguarlo. No levanté la voz, no me disculpé. No, dije, una sola palabra clara, sin adornos. Sentí cómo algo se acomodaba dentro de mí. Sara llamó a seguridad con un gesto breve. Rashid se dio cuenta de que había perdido terreno. Retrocedió un paso, buscando aliados que ya no estaban. El silencio volvió a ocupar la habitación, pero esta vez no me pesó. Mientras Rashid era escoltado fuera, sostuve el sobre con firmeza. No como un trofeo, sino como lo que era, la prueba de que nunca estuve desarmada. Solo había tardado en darme cuenta, y en ese instante supe que nada volvería a ser negociable. Volvimos al salón y el aire parecía distinto, más pesado. Las conversaciones se apagaron a medias cuando nos vieron entrar. Rashid estaba esperándome cerca de la mesa central, rígido, con una sonrisa tensa que ya no sostenía nada. No esperó a que me acercara. Me tomó del brazo con brusquedad, esa forma antigua de imponer sin levantar la voz. Nos vamos, dijo entre dientes. No fue una invitación, fue una orden. Me detuve, no con dramatismo, no con enojo. Simplemente me detuve, y él, sorprendido por la resistencia mínima, volvió a tirar. Entonces levanté la mirada y por primera vez no vi a mi marido. Vi a un hombre acostumbrado a que el mundo se moviera cuando él empujaba. Solté mi brazo con un gesto firme y dije, lo suficientemente alto para que se escuchara cerca, no. El murmullo creció. Rashid se inclinó, apurado por recuperar el control. No hagas esto aquí, susurró. No es el lugar. Lo miré con calma. Nunca fue el lugar, respondí. Por eso siempre lo hiciste aquí. No levanté la voz, no hizo falta. Las palabras salieron ordenadas, como cuando cuadraba libros contables. Nombré lo que había sido constante y nadie había querido ver. Hablé de control, no del que grita, sino del que administra silencios. De humillación, no de la evidente, sino de la diaria, la que se disfraza de consejo. De la soledad que se siente incluso acompañada. Del robo más eficaz, el de la identidad cuando te convencen de que vales solo por lo que sostienes para otros. Rashid negó con la cabeza como si yo exagerara. Siempre fuiste dramática, dijo, intentando una risa. Yo te di todo, respiré hondo. Me diste un techo, respondí. Yo puse la casa. Allan apareció a su lado nervioso. Su voz buscó el tono que había aprendido. Mamá, basta, dijo. Estás dañando a la familia. Lo miré con una tristeza limpia, sin reproche. La familia no se daña cuando se dice la verdad, le contesté. Se daña cuando se la usa para callar. Le hablé de hechos, no de sentimientos, de decisiones tomadas sin mí, de límites cruzados, de respeto inexistente. Le marqué fronteras claras. No voy a negociar mi dignidad para preservar una imagen.
Sara estaba a mi lado, no intervenía. No explicaba, no rescataba, su presencia era firme pero lateral, entendí entonces la diferencia entre apoyo y sustitución, yo estaba eligiendo, ella estaba acompañando, Rashid intentó una última estrategia, bajó la voz, buscó compasión, piensa en lo que dirán, insistió, en lo que vas a perder, sonreí apenas. Ya lo perdí, respondí, durante años. El silencio que siguió fue honesto, nadie aplaudió, nadie se rió, era el tipo de silencio que no se llena con frases hechas. Sentí el peso de todas las miradas, pero no me aplastaron, caminé un paso hacia adelante. No para irme todavía, sino para terminar. Durante mucho tiempo creí que la estabilidad era no mover nada, dije, hoy entiendo que la estabilidad real es no perderse. Miré a Rashid por última vez, no con odio, con cierre, me giré hacia la salida. Antes de cruzar las puertas, dije la frase que llevaba décadas formándose, clara y definitiva, Maina achse apni sindahi kafais la kaud karunji. No la traduje, no hizo falta. Algunas verdades no necesitan explicación. Y caminé fuera del salón, con pasos tranquilos, sabiendo que lo más difícil no era irme, sino haberme quedado tanto tiempo sin voz. El silencio después de la gala duró poco. Rashid pasó de la furia al afecto con una velocidad que me resultó tristemente familiar. Primero llegaron los mensajes cortos, llenos de reproches. Me acusaba de haberlo humillado, de haber destruido su reputación, de haber exagerado cosas que siempre habían sido así. Cuando no respondí, cambió de tono. Llamadas largas, voz quebrada, promesas vagas. Podemos arreglarlo, decía. No tiene que ser así. Después vinieron las amenazas, envueltas en frases legales que no entendía del todo, pero que pretendían asustar. Y finalmente el recurso final, piensa en la Itzat, en lo que dirá la gente. Yo escuché todo sin responder, no por miedo, sino porque ya no estaba negociando. Entendí que ese ciclo no era nuevo, solo era más evidente ahora que yo no cumplía mi papel. Cada mensaje confirmaba lo que ya sabía, no me extrañaba a mí, extrañaba el control. Ayan llamó una tarde. Por un momento pensé que tal vez quería saber cómo estaba. Me equivoqué. Habló rápido, nervioso, sobre cambios en la empresa, sobre evaluaciones, sobre su puesto. No preguntó si yo dormía bien, si estaba a salvo, si necesitaba algo. Solo quería saber si podía hablar con Sara, si yo podía interceder. Escuché en silencio y luego le dije, con calma, que no iba a usar mi voz para sostener un sistema que me había borrado. Colgó sin despedirse. Me dolió, pero no me sorprendió. Sara cumplió lo que había prometido sin dramatismos. Me presentó a una abogada conocida por no ceder a presiones ni favores. Una mujer directa, de mirada firme, que leyó los documentos sin levantar la ceja. Esto está bien hecho, dijo, muy bien hecho. Me explicó mis derechos con claridad, sin infantilizarme ni apresurarme. No me prometió rapidez. Me prometió rigor, agradecí eso más que cualquier consuelo. Me mudé a un lugar sencillo, seguro, lejos del ruido. No era lujoso ni pretendía serlo. Tenía luz natural, una mesa de madera y silencio por las noches. Por primera vez en años, el espacio era proporcional a mí. No a una imagen, no a una expectativa. A mí, dormí las primeras noches con la sensación extraña de no deberle nada a nadie. Con el tiempo, empecé a leer las cartas de mi padre con calma. No eran instrucciones, eran permisos. Me hablaba de vivir sin pedir disculpas por existir, de no confundir paciencia con resignación. Me recordó que el dinero no era el legado principal, lo era la posibilidad de elegir sin miedo. Lloré al leerlas, pero no con tristeza, con reconocimiento. Cuando pensé que Rashid había agotado sus movimientos, llegó el aviso formal. Había presentado una demanda. Intentaba impugnar el fideicomiso, congelar cuentas, ganar tiempo. No me sorprendió, era coherente con todo lo anterior. La abogada me llamó para informarme sin alarmismo. Va a intentarlo, dijo. No significa que vaya a lograrlo. Colgué el teléfono y me senté junto a la ventana. No sentí pánico, sentí algo nuevo, determinación tranquila. Sabía que el proceso sería largo, sabía que habría ruido, presión, intentos de desgaste, pero también sabía algo que antes no tenía claro. No estaba huyendo, estaba sosteniéndome, y mientras miraba la ciudad desde ese lugar que empezaba a sentirse mío, entendí que la verdadera ruptura no había sido la gala ni la demanda. Había sido el momento exacto en que dejé de explicar mi valor a quien nunca quiso entenderlo. La resolución no llegó de golpe, pero llegó con una claridad contundente. El tribunal confirmó lo que los documentos ya decían. El fideicomiso estaba protegido, establecido antes del matrimonio, blindado de cualquier reclamo oportunista. La demanda de Rashid se desmoronó pieza por pieza, no por dramatismo, sino por rigor. No había fisuras legales, no había atajos. Cuando me dieron la noticia no sentí euforia, sentí alivio, como si una presión constante hubiera dejado de apretar. Las consecuencias no se limitaron a lo legal. En la empresa el movimiento fue inevitable.
La auditoría cultural que Sara había impulsado siguió su curso y dejó al descubierto patrones que muchos preferían ignorar. Comentarios inofensivos, prácticas normalizadas, silencios cómplices. Rashid fue primero relegado, luego removido. No hubo escándalo público, pero sí un ajuste definitivo. La caída no fue teatral, fue precisa. Y por primera vez no me sentí responsable de amortiguar el golpe. Con el ruido externo bajando, algo dentro de mí empezó a acomodarse. Volví a lo que siempre supe hacer, a los números, al orden, a la claridad. Empecé despacio, asesorando a pequeños negocios liderados por mujeres que, como yo, habían aprendido a sostener mucho con poco. No buscaban fórmulas mágicas. Querían entender, decidir, no depender. Les enseñé a presupuestar, a separar cuentas, a leer estados financieros sin miedo. Cada sesión era un espejo. Mientras ellas recuperaban control, yo recuperaba propósito. El trabajo creció de manera orgánica, no por ambición, sino por necesidad compartida. Mujeres jóvenes, madres solteras, socias invisibles en empresas familiares. Todas tenían historias distintas, pero un punto común: nadie les había enseñado a reclamar su espacio con datos en la mano. Me encontré hablando con una seguridad que creía perdida, no para imponer, sino para explicar. Volví a sentir esa calma antigua que me acompañaba cuando todo cuadraba. Con mis nietos establecí límites claros, no negociables. Podían verme pasar tiempo conmigo siempre que hubiera respeto. No acepté visitas usadas como moneda de cambio ni comentarios despectivos disfrazados de consejos. Al principio hubo resistencia, luego ajustes. Los niños se adaptaron con facilidad, eran los adultos quienes tenían que aprender. Yo no pedí privilegios, pedí trato digno. Allan llamó semanas después, no con prisa, no con exigencias. Su voz sonaba distinta, más baja. Habló de terapia, de incomodidad, de darse cuenta de cosas que siempre había normalizado. No pidió perdón de inmediato, no se victimizó. Fue torpe pero honesto. Lo escuché sin interrumpir. Le dije que el arrepentimiento no se demuestra con palabras, sino con cambios sostenidos. Asintió. Por primera vez sentí que no hablaba con un niño repitiendo discursos ajenos, sino con un adulto enfrentándose a su reflejo. Sara me invitó a tomar café una tarde tranquila. Hablamos de trabajo, de procesos, de silencios que cuestan más que las decisiones. Antes de despedirnos, me miró con la misma serenidad del primer día y dijo algo que no esperaba. Quiero que cuentes tu historia, no como confesión, aclaró, como herramienta. Hay mujeres que necesitan oír que la competencia no desaparece, solo se esconde cuando la obligan. La propuesta quedó flotando entre nosotras, no era una orden ni una campaña, era una puerta. La miré y por un instante dudé. No por miedo a hablar, sino por el peso de hacerlo bien. Sara sonrió entendiendo. Piénsalo, dijo, cuando estés lista. Esa noche volví a casa caminando despacio. Pensé en todo lo que había callado, en lo que había aprendido a nombrar tarde. Pensé en las mujeres que se sentaban frente a mí con la misma duda en los ojos, y entendí que reconstruir no era solo recuperar lo perdido, sino decidir qué hacer con lo ganado. La pregunta ya no era si podía hablar, era cuándo. El centro comunitario no tenía luces sofisticadas ni escenarios elevados. Era una sala sencilla, con sillas alineadas y un pequeño estrado de madera. Nada intimidante. Justo por eso funcionaba. Las mujeres que llenaban el espacio no habían venido a ver un espectáculo, habían venido a escucharse reflejadas. Yo me paré frente a ellas sin traje elegante ni discursos preparados, solo con mi historia ordenada por dentro. No hablé de héroes ni de villanos, hablé de silencios, de cómo uno aprende a llamar amor a la costumbre de aguantar y estabilidad a la renuncia constante. Dije la frase que me había devuelto el eje cuando más lo necesitaba, sin traducirla, sin suavizarla: Achai kamatlab bardasht nai, muabbat kamatlab beitzatinai. Vi cabezas a sentir, vi ojos humedecerse. No porque fuera una verdad nueva, sino porque alguien la estaba diciendo en voz alta. Reconocí mis errores sin castigarme por ellos. Dije que me arrepentía de los años perdidos, sí, pero que no me culpaba por haber hecho lo mejor que pude con lo que sabía entonces. Aprender tarde no me hacía débil, me hacía humana. El arrepentimiento, cuando no se convierte en látigo, puede ser una brújula. Al terminar no hubo aplausos ensordecedores, hubo silencio, del bueno, ese que se queda porque algo encajó. Me bajé del estrado con la sensación de haber cerrado un círculo sin cerrarme a mí. Fue afuera, en el pasillo, donde Rashid apareció por última vez. No venía con furia ni con amenazas, venía cansado. Solo quería hablar, dijo. No había reproche en su voz, solo un intento tardío de acceso. Lo miré con calma. Ya hablamos durante años, respondí. Y ahora estoy en otra conversación. No discutí, no expliqué, no negocié. Le deseé paz sin invitarlo a mi vida. Se quedó ahí entendiendo al fin que no todo cierre requiere reconciliación. Esa noche en casa me paré frente al espejo. No vi juventud recuperada ni promesas de lo que pudo ser.
Vi algo mejor, vi coherencia. Arrugas que contaban la verdad, hombros firmes, una mirada que ya no pedía permiso. No era la mujer que fui ni la que otros quisieron que fuera. Era yo completa. Apagué la luz con una certeza tranquila. La libertad no es huir, es elegir con límites. Es saber decir sí sin miedo y no sin culpa. Es vivir sin explicar tu valor a quien no quiere verlo.